Y ahora pues pasamos a la siguiente ponente dentro de este panel, que es la profesora Ana María Marcos del Cano. Es catedrática de Filosofía del Derecho de esta facultad, de la Facultad de Derecho de la UNED, también colaboradora nuestra de la Fundación Europea para el Estudio y Reflexión Ética, y es la directora del Departamento de Filosofía Jurídica, como hemos visto en la inauguración de este encuentro. Pues bien, a ella también le he hecho una cuestión, le he hecho una pregunta para su participación y su ponencia en este momento. Sin acompañamiento al final de la vida, ese interrogante queda ahí y tiene la palabra la profesora Ana María Marcos. Bueno, muchísimas gracias al profesor Rafael Junquera por la invitación a estas jornadas que, como vemos, están siendo pues, muy interesantes dada la situación en la que nos encontramos, porque aunque cuando se programaron podía pensarse que esto hubiera ido a mejor, pues estamos viendo que no es esa la situación. Me gustaría empezar con una lectura de una frase, no, más bien de un párrafo que dice así: la pandemia del coronavirus nos ha parado. Cayó un rayo. Se apagaron las luminarias y la tierra quedó herida, envuelta en una noche tenebrosa, sembrada de terror, incertidumbre y muerte. El fulgor del rayo prendía en zozobra el jolgorio, la música y la larga fiesta en la que la sociedad del bienestar venía proyectándose. Movilidad, ocio, riqueza, infinidad de proyectos, creaciones, seguidores. El rayo nos dejó electrizados, confinados a toda la humanidad. Esta pandemia nos ha hecho preguntas social y personalmente. ¿Qué hemos aprendido de todo esto cuando en tiempo de la desescalada se escuchaba que tendríamos un verano de ocio y ahora mismo ya estamos inmersos en una segunda ola? ¿Qué nos quedará de esta visión diaria de ataúdes hasta de cartón porque no había madera para tanta muerte? ¿Qué aprenderemos de esta enorme bestia del COVID-19 que con saña y furia se ha cebado en la carne, en la precariedad sustantiva humana, evidenciando su fragilidad radical? ¿Cómo está afectando ahora y en el futuro a nuestras vidas, a nuestros proyectos y sobre todo a los valores sobre los que fundamentamos nuestra sociedad y legitimamos nuestros estados de derecho y democracias? En este tiempo ha habido multitud de reflexiones de todo género sobre qué cambios se producirían en este tiempo. Hemos asistido a gestos heroicos, valiosos, imborrables, solidarios, que crean humanidad y que no pasarán. Ha habido una emergencia del valor creciente de los profesionales del cuidado, porque realmente son todos, no solo los profesionales sanitarios, sino también, como ha dicho el que me ha precedido en el uso de la palabra, todos los sociosanitarios. Ha habido también un clamor social, y lo está habiendo, por otro tipo de quehacer político y responsabilidad. Cuando estamos asistiendo, ayer nos daban el dato de 511 muertes, parece mentira que los que nos representan todavía no sean capaces de ponerse de acuerdo en lo mínimo para tener una única palabra en esta pandemia. Habermas escribía también en abril del 2020, dice: esta crisis nos ha demostrado que nunca se ha sabido tanto sobre nuestra ignorancia y sobre la compulsión de actuar y de vivir bajo la incertidumbre. Wolfgang Ischinger, presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, afirmaba
hace poco también, que el orden internacional empieza a desmoronarse, pero a la vez decía, no hay que desperdiciar la oportunidad que da el cambio con la crisis. Se hace imperativo, por lo tanto, construir un pensamiento crítico, escuchante, abierto, razonado y valorativo, comprensivo, alejado de todo fanatismo ideológico que nos incapacita para escuchar la originalidad de los otros y de juicios y sentimientos tan válidos como los propios. Bien, este conjunto de preguntas son el marco con el que introduzco ya cuáles han sido las cuestiones éticas al final de la vida en la COVID-19. Muchas de ellas ya han sido tratadas por José Luis Pareja en relación con las residencias, y es verdad que el final de la vida también ha estado marcado por unas condiciones que han vulnerado todos los derechos más básicos del individuo. En primer lugar, el triaje. El triaje, no voy a entrar con mucho detalle en él, que significa elección en la priorización de los recursos sanitarios. Es lo que se denomina comúnmente como medicina de guerra. Lo más grave fue que no hubo uniformidad de criterios. Y además, algunas de las recomendaciones discriminaban por edad, como precisamente la sociedad de... lo quiero decir bien porque se está grabando, pero hay algunas, no voy a nombrarlos por no equivocarme, pero algunas recomendaciones de sociedades médicas discriminaban por edad, pero otras discriminaban por el valor social, vulnerando así también los derechos más básicos del individuo. El 23 de marzo de 2020, el informe del Comité de Bioética de España ya estableció que el término utilidad social, que aparece en algunas de las recomendaciones publicadas recientemente, nos parece extremadamente ambiguo y éticamente discutible, porque todo ser humano, por el mero hecho de serlo, es socialmente útil, en atención al propio valor ontológico de la dignidad humana. Abogaba por la unificación de criterios en todo el territorio, cosa que tampoco ha sucedido, ¿no? Pero es que en abril del 2020, el informe del Ministerio de Sanidad sobre aspectos éticos en la pandemia decía que no cabe ningún motivo que pueda dar lugar a una discriminación del paciente que no se base en la situación clínica de éste y en su expectativa objetiva de supervivencia basándose en la evidencia. Con esto tampoco tenemos que criminalizar a todas las personas que han tenido que tomar estas decisiones tan difíciles, porque realmente, pues lo mismo que decía que la Fiscalía había entrado en las residencias, la Fiscalía también ha entrado en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos para hacer investigación, pero también es verdad que es muy difícil estar en unos momentos así tan críticos en la piel de las personas que tienen que decidir con unos medios y unos recursos finitos, pues a quién se le aplica o no ese recurso. Con lo cual, simplemente esto es para decir que cuando nosotros hablamos del valor ontológico de la dignidad humana de cada persona, esto va más allá de la utilidad social, cosa que también estableció, como pone claramente el informe del Comité de Bioética de España. Experiencias positivas en tratamiento en personas en residencias de mayores. Bueno, quiero traer aquí dos experiencias que quizás desde el punto de vista de las residencias a lo mejor no se han visto como positivas, pero surgieron a partir de la negación de trasladar a las personas que estaban en las residencias a los hospitales. Y ahí ha habido dos casos que yo conozco directamente y por eso las quiero traer aquí. En el Hospital Río Ortega de Valladolid se creó un equipo COVID residencias, y también en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, que también se estableció un equipo, digamos, para salir a las residencias y tratar a las personas que no podían acudir a los hospitales. Entonces, en este sentido, ¿por qué lo traigo? Porque cuando hablamos de estas cuestiones hay siempre una separación, que diría yo casi que es un abismo, ¿no?, entre lo social y lo sanitario. Entonces, esto que decimos muchas veces de los centros sociosanitarios, que se llama así y que queda muy bien, luego en la realidad pues no existe esa coordinación y esa colaboración que se necesita. Pero ha habido casos en los que esa colaboración se ha dado, y por eso
como ejemplo y modelo lo quiero traer aquí de un modo breve, ¿no? El equipo COVID Residencias del Hospital Río Ortega de Valladolid se crearon por afrontar esta situación de sufrimiento colectivo, individual, sanitario y social desde la puesta en marcha de equipos multidisciplinares. Se coordinaron los recursos sociales y los sanitarios disponibles, ya que la situación actual también necesita los cambios asistenciales antes no creados. Es decir, esto sería muy bueno para poder reorganizar eso de alguna manera y que estos equipos multidisciplinares que cuentan con lo social y que cuentan con lo sanitario realmente se coordinasen y pudiesen trabajar juntos. Pero es difícil cuando las consejerías, por ejemplo, está la Consejería de lo Social por un lado y la Consejería de Sanidad por el otro, y todos sabemos cómo es de burocrática y de rígida a veces la administración, ¿no? Pero bueno, en Castilla y León en concreto, Sanidad creó equipos para reforzar la atención a residencias y también hubo una respuesta ética en la atención de residencias de ancianos en la pandemia que dio bastantes frutos y que de hecho trabajó mucho con los médicos de cuidados paliativos, cosa que también ha reforzado la posición de los médicos de cuidados paliativos en esta pandemia, aunque no está reconocida todavía la especialidad en España. ¿Cuáles eran las conclusiones? Sacaron un libro, que lo tenéis aquí, el Grupo de Atención Domiciliaria COVID Residencias, que hemos aprendido. Las conclusiones es que se necesita centrarse en el problema, en el paciente, y supone también que las estructuras, que son tan rígidas, se adapten para dar la solución, no que el problema persista porque la rigidez del sistema impide encontrarle una solución práctica. En este caso, se han integrado de manera coordinada los recursos de atención primaria y especializada, de gestión, asistenciales, incluida la propia farmacia, que ha facilitado en muchos casos la medicación, porque tenían plena conciencia de la importancia del problema. Y ha sido así también con el respaldo de los servicios sociales. Pero digamos que eso ha sido una respuesta coordinada que ha venido desde la iniciativa de las personas, no desde la iniciativa de arriba hacia abajo, sino al revés. Ahora esto lo que solicitan fundamentalmente es que esto se institucionalice de alguna manera en estructuras que puedan seguir trabajando coordinadamente, porque esta situación se da ahora y después del COVID, ¿no? En el Hospital Puerta de Hierro, junto con otros hospitales, se ha creado ahora mismo la red de geriatras referentes que implica medicalizar las residencias, cosa que pues hay personas que no están de acuerdo porque las residencias no son centros sanitarios, son centros sociales y tienen una concepción filosófica, digamos, de distinto cariz, ¿no? Aquí lo que se pretende es medicalizar, inspeccionar, modernizar y, en este sentido, dependiendo de también el número de residentes, pues poner médicos y enfermeros directamente allí trabajando, ¿no? La experiencia del Puerta de Hierro, las residencias se convirtieron en una planta más del hospital. Se atendieron a más de 6.000 residentes aquí en la zona de Madrid y cada día equipos itinerantes de médicos, residentes y enfermeros salían para atender por pura vocación a los ancianos, y es curioso porque tenían que alquilar coches porque no había suficientes medios de locomoción en ese momento, y alquilaban coches saliendo todos del hospital hacia las residencias para atender a las personas. Bien, en el final de la vida en concreto, quizás sea este uno de los aspectos más dolorosos e inhumanos que nos ha tocado vivir: la barbarie de morir solos en residencias, pero también en domicilios. ¿Cuántas personas han muerto solas en sus domicilios, ¿no? Había muchísimas noticias en los medios: murieron en silencio y solos, la indignación de los familiares de los fallecidos en residencias. También, por ejemplo, un matrimonio de ancianos muertos encontrados en soledad hace semanas. También se disparan los ancianos muertos solos en la pandemia. Se hallan 62 cadáveres en 2 meses en Madrid. O sea, son todo cifras, pero que dan cuenta de la magnitud de lo que ha ocurrido, y que realmente también ahí los medios de comunicación tienen una responsabilidad, porque realmente esto es necesario saberlo y necesario mostrarlo para que de este modo seamos más conscientes ante qué bestia de virus estamos, aunque yo me acojo totalmente a las palabras de Antonio de que salimos de esta, de que hay esperanza y de que la vacuna va a ser eficaz, y así lo quiero creer y lo creo.
pero realmente ha sido y está siendo muy, muy grave lo que estamos viviendo. Cuando en febrero en el Parlamento, y ahora mismo ya está también, se aducía para iniciar la aprobación de la ley de la eutanasia, se dice y se sigue diciendo en la exposición de motivos que hay un clamor social en esta reivindicación. Pero un mes después, cuando asistíamos a tantas muertes diarias, el clamor era muy otro. ¿Qué se clamaba socialmente? Se clamaba por una muerte digna, pero ¿cuál era el contenido de lo que es la dignidad en el morir? Morir acompañado, morir con asistencia espiritual y o religiosa, acompañar a los allegados en el sepelio, en el duelo. Al final, ¿qué es lo que se pide como contenido de muerte digna? La relación, el apoyo y la solidaridad en esos tiempos tan difíciles y tan significativos. En ese mismo sentido también se pronunció el Comité de Bioética de España en plena pandemia. La primera declaración fue en marzo de 2020, en abril de 2020, porque en marzo no pudieron escribir nada porque todo el Comité de Bioética de España pilló el coronavirus, si se me permite la expresión, y no pudieron escribir, ¿no? Pero la primera declaración que hicieron fue la Declaración sobre el Derecho y Deber de facilitar el acompañamiento y la asistencia espiritual a los pacientes con COVID-19 al final de sus vidas y en situaciones de especial vulnerabilidad, abogando por procurar que una persona del entorno del enfermo pudiera acompañarle. Decía, facilitar un entorno más compasivo en el morir de estos pacientes, lo cual forma parte de la auténtica calidad asistencial. Igualmente hay pacientes vulnerables que presentan unas necesidades específicas de apoyo y acompañamiento que no se están ofreciendo en todos los casos. Y decía algo muy simple, pero que lo necesitamos ver por escrito. Si es tan importante la toma periódica de las constantes de un paciente adoptando las máximas medidas de protección por parte de los profesionales, no hay duda también de que procurar el oportuno acompañamiento de un ser querido en el momento de la muerte, así como el apoyo espiritual o religioso cuando lo soliciten, es un esfuerzo a todas luces justificado y un acto superior de humanización. Bien. La misma declaración del Comité de Bioética de España abogaba por aplicar aquí la filosofía de los cuidados paliativos, que en algunos centros residenciales y en algunos hospitales, precisamente por la lucha que tienen los paliativistas, se ha podido hacer, ¿no? Ha tenido muchísima importancia, porque en estas situaciones de agonía de los pacientes en los momentos finales de su vida, junto a la mayor calidad asistencial y humana que sea posible, es imprescindible incluir criterios de atención psicoemocional, espiritual, religioso y de acompañamiento familiar, pues todos ellos van a contribuir a evitar duelos patológicos y al agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad. Y es que tenemos que tener en cuenta que la voz del paciente ni siquiera se extingue con su muerte. Muchas veces en bioética, el principio de autonomía, la defensa del consentimiento informado, de la voluntad del paciente, pero la voluntad del paciente no se extingue con su muerte, porque el modo en que haya muerto y las circunstancias quedará grabado para siempre en el corazón de sus familias. Son momentos únicos en los que la presencia de los seres más allegados es fundamental, tanto para la persona que se va como para los familiares, porque supone un desgarro tremendo el no poder acompañarlos, que puede conllevar duelos patológicos en el entorno familiar. El fin de la vida, además, requiere mirada atrás, a la totalidad de la vida. De hecho, solo al final es posible mirar la vida de un modo completo y pleno. Esa mirada lleva a narrar la vida, a soldar la vida, a saldar la vida en ciertos asuntos y agradecer la vida, como decía el profesor Javier de la Torre, que está aquí hoy con nosotros. El final del tiempo es narrar, perdonar, ajustar, besar, abrazar, desvelar, aconsejar. Es un tiempo de síntesis, de unificación, pero también es un momento de celebración de la vida, de cada vida. En la propia filosofía de los cuidados paliativos se forma a los sanitarios para estar más familiarizados con la muerte, el duelo y la pérdida, con el acompañamiento al paciente y a los familiares. Y se trata de ayudar a que los pacientes vivan de la mejor manera posible y acompañarlos en el tramo final de la vida. Yo creo que la sacudida del COVID-19 nos ha creado una conciencia mucho mayor como sociedad sobre la necesidad de mejorar la atención al final de la vida. Se ha afinado esta sensibilidad en la atención. Se ha dado un nuevo contenido a lo que es una muerte digna, que es una muerte acompañada. Y si hay algo que ha dejado patente es que hay una mayor sensibilidad hacia el cuidado y la atención a las personas en su fase última.
Además, ha sacado al debate público cuestiones de primer orden como son la cuestión de cómo cuidamos a nuestros mayores y cómo morir. Siempre digo en estos casos, si nos confinamos todos para que salieran a la luz los que estaban confinados, que muchas veces en la sociedad los tenemos totalmente marginados. Además, ha incorporado como criterio de decisión en múltiples ámbitos la tremenda vulnerabilidad en la que se experimenta la sociedad y la persona. Y este reconocimiento de la propia vulnerabilidad y la del otro, lejos de ser estigmatizante, nos da suelo, nos dice lo que es propio de nuestra condición humana. Dice Martha Nussbaum que es la fuente para interrogarse moralmente acerca de lo que conviene o no hacer, acerca de quiénes somos, hacia la búsqueda de uno mismo, de lo más verdadero y auténtico, porque la fragilidad también es vivida de un modo muy singular y entronca con nuestra identidad. Nos ahonda en nuevos niveles de sensibilidad acerca de qué es lo humano. Una de las cuestiones que ha sacado también a la luz es cómo abordar la cuestión de la tercera edad o de los mayores, como se dice ahora en nuestra sociedad. Porque muchos han calificado estas situaciones vividas como edadismo, es decir, una discriminación y marginación por edad que ya se venía dando en cierto sentido anteriormente. Pero es que los mayores, por su misma fragilidad, insostenibilidad y deterioro, demandan y gritan la presencia, la cercanía, la humanidad y la profundidad existencial de los otros, lo cual nos lleva a reconocer que lo débil, lo que no se sostiene en sí mismo, postula la cercanía y diríamos la totalidad de los otros en cierto modo. Toca las relaciones más íntimas, más estrechas que se han podido vivir, crear y construir el mismo sentido de la vida, como unos padres que han engendrado hijos, personas que han posibilitado y aportado tanto a la sociedad en diversas órdenes, áreas y profesiones. Es decir, es que hay veces que ves, con perdón, en una residencia a lo mejor a una persona que está pintando y ha sido el gerente de un hospital. Entonces, es muy, muy penoso que una sociedad no sea capaz de reconocer y de valorar a estas personas que, como se decía también en la pandemia, estas personas han vivido una guerra civil, han vivido una posguerra, han sacado a la familia adelante, cuando la crisis del 2008, que muchos hijos se fueron a vivir con sus padres para vivir de sus pensiones, y resulta que ahora justo les toca esta pandemia y no hay nadie que les cuide y que salga fiador de ellos, ¿no? Entonces, es la reflexión que está interpelando a la reciprocidad y a la pregunta de la deuda de unos por otros. En el fondo, vivimos en una deuda permanente que no se puede saldar, porque hay deudas que no se pueden saldar, ¿no? Sobre todo las deudas que afrontan niveles de justicia y dignidad de lo humano. También a la vez es verdad que no puede constituirse la tercera edad o la franja de los mayores en algo único y absoluto, puesto que la vida también debe continuar para los que están aún en plenas facultades de autorrealización. Pero a la vez que la tercera edad va a ser mayor que la población activa, también puede generarse una diferenciación, una fosa donde unos y otros caemos en un sinsentido de la existencia y que cada uno va por su lado, pero al final también la interrelación y lo intergeneracional es necesario para crear una sociedad en cohesión y, sobre todo, sostenible. Al fin, se trata de ir hacia la búsqueda de un sentido de para qué vivir, para qué nacer, para qué trabajar, para qué existir. ¿Cuáles son las motivaciones mismas del existir? Nos lleva a reflexionar sobre todo también sobre la revalorización de las profesiones del cuidado, en su consideración social, en su formación, en su salario, porque claro, un médico está muy bien considerado socialmente, aunque económicamente aquí en España está muy mal pagado realmente. Pero una persona que es cuidador o cuidadora en una residencia, ¿qué formación ha tenido para llegar ahí? ¿Cuál es su consideración social? ¿Cuál es su salario? Es decir, pensemos también en los constructos que tenemos en nuestra mente y realmente nos damos cuenta también que hay una consideración muy distinta de las profesiones del cuidado. Pero es necesario que ese cuidado también no se ciña únicamente a las cuestiones asistenciales, sobre todo a una escucha, a dar motivación a quien está cansado de vivir, a quien se encuentra frustrado por lo que no ha sido. Porque ¿qué experimenta alguien de la tercera edad que está constatando, vivenciando existencialmente su acabamiento? También es caer en la cuenta de lo que es la vida, que no solo es hacer cosas, proyectos, sino también es el cultivo de las relaciones, de ahondar en esas relaciones, de cuidar esas relaciones.
Constituir, por lo tanto, una sociedad del cuidado recíproco, en el que el cuidado sea elevado a valor público. Porque nuestro valor social, también lo decía el profesor de la Torre, se mide por cómo cuidamos a nuestros mayores. Porque no solamente se trata de proporcionar recursos, sino de aprender a valorar lo que suponen los mayores en la vida social, familiar y política, como memoria, portadores de conocimiento, sabiduría, profundidad y mirada amplia, experiencia, vínculo desinteresado, transmisores de valores, contadores de historias, ayuda en momentos de crisis, modelos de comprensión y escucha, filosofía de la vida, amor incondicional, cuidado, etc. ¿Por dónde avanzar? Bueno, esta pandemia, también yo soy partidaria de la esperanza, de que puede ser un revulsivo para crear una nueva relacionalidad y revalorizar la ética del cuidado, para que las políticas públicas reconozcan este cuidado en nuestra sociedad y que se cambie un poco el paradigma de lo que llamamos hoy sociedad del conocimiento, que también, pero a una sociedad del cuidado, que incorporaría la revalorización social de los profesionales del cuidado, que los bienes referidos al cuidado sean bienes públicos, que se forje realmente, como dice Habermas, una democracia deliberativa e inclusiva, oyendo a todos los implicados en el cuidado, porque no nos olvidemos que cuando se crea la Comisión de Reconstrucción en el Congreso, resulta que a las residencias y a los enfermeros y a las enfermeras se les deja fuera. Pero entonces es que es como, en fin, si es que nosotros hemos estado en primera línea, ¿por qué en esta democracia deliberativa e inclusiva, de diálogo, de negociaciones, de incluir a todos, por qué no se incorpora precisamente a los responsables de las residencias, a los responsables de enfermería, que son, digamos, los que han tratado directamente con la realidad, ¿no? Los ciudadanos deben participar también en la vida social a través de actividades de cuidado que sean reconocidas, es decir, que se valore, igual que ahora, por ejemplo, se valora muchísimo, cada vez más, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, con la ecología, con por el cambio climático que estamos padeciendo también. ¿Por qué ese valor que se aprende en los colegios, que se aprende a reciclar, que hay una conciencia que los niños de 4 años te dan una... Vamos, mi sobrino de 6 años el otro día, ¿por qué hay luces? ¿Por qué hay tantas luces con la crisis que hay? Y además hay contaminación lumínica. Y yo lo miro y digo, pero bueno, en el colegio nos están contando esto. ¿Por qué en los colegios a temprana edad no se habla también del cuidado, de las actividades de cuidado, de lo importante que es cuidar a nuestros abuelos, de lo importante que es cuidar a nuestros mayores, para que haya conciencia precisamente de ese cuidado que se forja desde las tempranas, vamos, de las más tempranas edades, ¿no? Y que esas actividades sean además reconocidas. Pues lo mismo que hay créditos de libre configuración para muchas actividades, pues también que haya créditos de libre configuración o reconocimiento para estas actividades. El tomar en serio esta constatación común nos llevaría a la configuración de una sociedad del cuidado en la que se fomentaran los valores cívicos derivados del cuidado al otro, de los vínculos con los otros, la reciprocidad, el reconocimiento de una misma dignidad, acentuando así la idea del nosotros y la articulación de políticas públicas de solidaridad y, sobre todo, fomentar la humildad moral en la esfera pública, porque realmente esto nos debería dejar a todos en una humildad de escucha, de cooperación, de integración, de ver cómo creamos criterios comunes, de ver cómo podemos avanzar mejor. Y lo que se está viendo es que realmente la sociedad cada vez está más crispada y nuestra clase política, pues, igual. Y bueno, por mi parte nada más, no quiero consumir más tiempo. Ahí les dejo 2 de las últimas publicaciones en las que he participado y muchos de los que están aquí también. En tiempos de vulnerabilidad, reflexión desde los derechos humanos, publicado en Dickinson, también en 2020, y retos jurídicos ante la crisis del COVID-19, que también está publicado en el 2020. Y últimamente, bueno, en estos días me imagino que saldrá otra publicación de la Universidad Pontificia de Comillas sobre estas cuestiones. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana.